La fugaz reunión entre el preliminary ministro español, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense, Joe Biden, desató una ola de burlas entre los usuarios de las redes sociales, así como entre la oposición española. Esto se produce cuando Sánchez contaba con atraer a Estados Unidos en el contexto de la emergencia que estalló entre su país y el Reino de Marruecos desde que Madrid recibió al líder separatista Ibrahim Ghali a finales del pasado mes de abril. Si bien el Parlamento Europeo emitió una resolución rechazando lo que consideraba la explotación de Marruecos de sus fronteras con España, con el balance de empujar a cerca de 9.000 inmigrantes hacia la Ceuta ocupada, Madrid no logró movilizar el apoyo europeo e internacional para trasladar la emergencia hispano-marroquí a culpar a Marruecos del tema de la inmigración, especialmente desde Rabat durante la semana pasada, ha recibido apoyo político internacional en relación con sus compromisos con los acuerdos pertinentes. Según estimaciones de los observadores, la insistencia española en desviar la emergencia marroquí hacia el problema de la inmigración despierta sospechas y recelos, sobre Task porque las vallas de la ciudad ocupada presenciaron la intrusión llevada a cabo por miles de inmigrantes. España lanzó una campaña europea contra Marruecos, en el que se alegaba que Rabat estaba detrás del incidente, mientras rondaba dudas sobre la prisa española hacia la publicity contra Marruecos, sobre Task porque Rabat había mantenido las mismas medidas destinadas a evitar el flujo de candidatos a la migración esporádica hacia la zona ocupada. Las vallas de la ciudad ocupada, España fue testigo de una laxitud de seguridad, ya que disminuyó el número de fuerzas de seguridad que solían estar presentes en abundancia para proteger la ciudad de la afluencia de migrantes, sobre Task porque esto sucedía mucho y en cualquier momento, añaden las fuentes. En un momento en el que las autoridades españolas se apresuraron a acusar a Marruecos de complacencia y de facilitar el citado flujo, nuestras fuentes subrayan que las fuerzas de seguridad españolas permanecieron un tiempo como espectador a risk lo que está sucediendo, lo que sugiere que tienen órdenes dejar la escena completa, lo que significa, según las mismas fuentes, que la acusación española contra Marruecos y el incidente de los migrantes asaltando las vallas de Ceuta tienen la misma fuente. Fuentes del diario citan que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había pedido a Juan Vivas, gobernador de la Ceuta ocupada, del Partido Popular Español, a través de su líder de partido, Pablo Casado, que incitara a los comerciantes españoles en la Ceuta ocupada y a los principales contrabandistas de la parte marroquí, con el blade de empujar a los profesionales del contrabando al maíz y sus hijos, a migrar hacia la zona ocupada, engañándolos de que su propósito es presionar a Marruecos para que abra el cruce de la ciudad ocupada, utilizando las relaciones españolas con los contrabandistas marroquíes y su contacto permanente con ellos. Según las mismas fuentes, la emergencia se remonta al período BAC al cierre de Marruecos del paso de Beni Ansar, cerca de la ciudad ocupada de Melilla, al tráfico comercial, durante agosto de 2018, al que siguió el cierre del paso de Ceuta al Last de 2019, que enfureció en su momento a Juan José Imbroda, presidente del gobierno de la ocupada Melilla, y que le impulsó a plantear el problema de los menores varados en las dos ciudades ocupadas, así como en la región andaluza dentro del territorio español, coincidiendo con la alerta de el gobierno español a las pérdidas económicas estimadas en miles de millones de euros, como consecuencia de los contenedores restantes de mercancías españolas atascados dentro de la ciudad ocupada. Los medios españoles habían citado cifras del cuerpo diplomático español que habían enviado el 16 de mayo de 2021 a la ministra de Asuntos Exteriores de España para advertirle que no subestimara la emergencia real con Rabat, y advertirle de las consecuencias de la adopción de Marruecos de lo que llamaron el plan de guerra de los barcos, para presenciar la ciudad en al día siguiente, miles de inmigrantes se apresuraron, y la emergencia se agravó, desde la convocatoria inapropiada del embajador marroquí en Madrid, y luego la visita de Sánchez a la ciudad ocupada de Ceuta. Cabe señalar que España había utilizado el periódico de inmigración para intimidar a la Unión Europea, en su relación con Marruecos, especialmente después de que Podemos denunciara en 2018 el permiso español para que Rabat actuara como organismo de control en la frontera con España.
llamando sobre la Comisión Europea para detener sus asignaciones financieras a Marruecos, que alcanzó un acuerdo con la Unión Europea para combatir la migración impredictable, mientras que España encontró que la protección de Marruecos de su economía NIRVA y al evitar el contrabando desde las dos ciudades ocupadas constituye un golpe a los intereses españoles. Los gobernantes ocupados de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Eduardo de Castro, llegaron a Madrid a finales del pasado mes de marzo, tras acusar a Marruecos de intentar sofocar y aislar la economía de las dos ciudades, en un momento en el que el gobierno español no logró persuadir a Marruecos para que abriera pasos comerciales a los contrabandistas para lanzar una serie de protestas. Lo organizaron a instancias de la inteligencia española, según fuentes de los medios españoles, coincidiendo con las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Efnidec, colindante con la ocupada Ceuta, el pasado mes de febrero. Al comentar sobre el tema, el investigador estratégico Lacen Bouchamama dijo: Pedro Sánchez es conocido por su hostilidad hacia el reino, y no olvidamos que había participado en los comités internacionales de observación de las elecciones marroquíes durante el año 2011, cuando atacó al camino democrático del país y socavó la integridad de las elecciones, y señaló que, no es extraño que una persona así haga lo que esté en su poder para dañar los intereses marroquíes. El portavoz destacó en una entrevista con Sky News Arabia, que cerrar los cruces que conducen a las dos ciudades ocupadas, por mucho que causó daños a los españoles, es un derecho soberano marroquí, y es necesario proteger la economía nacional de contrabando, considerando que los españoles están lidiando con una lógica colonialista que desconoce los datos cambiantes. Marruecos se ha convertido en una potencia local. El gobierno español acoge con satisfacción las propuestas de Rabat, en la cuestión del Sahara marroquí. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, habló sobre la emergencia entre Marruecos y España, reiterando la firme posición de su país sobre el tema del Sahara marroquí. En un comunicado de prensa, el ministro ha dicho que con respecto al tema del Sahara marroquí, España está dispuesta a considerar cualquier solución que Marruecos ponga sobre la meseta de negociaciones. Siempre hemos sido muy cuidadosos con la situación en el Sahara, continúa Laya, entendemos perfectamente que Marruecos es muy razonable sobre este tema. Esta postura respetuosa incluye no querer influir en la posición que podría tomar los Estados Unidos de América. Y el ministro agregó: queremos una solución negociada en el marco de Naciones Unidas. En este contexto, estamos dispuestos a plantearnos cualquier solución que proponga Marruecos, teniendo en cuenta que no es responsabilidad ser media por Unidas, ha dicho. Laya volvió a hablar de la emergencia que estalló entre los dos reinos hace semanas y dijo: entramos en una emergencia que no queríamos para Nothing, y está claro que queremos salir de ella lo risc posible. Trabajaremos para que se cree de confianza en el que se puedan reorientar las relaciones bilaterales. Respecto a la emergencia migratoria, Laya consideró que la Unión Europea apoyó a España, y a cambio Estados Unidos se puso del lado de Marruecos, y siguió: la Unión Europea apoyó plenamente a España, pero Estados Unidos fue que mucho Washington miró hacia otro lado. El funcionario del gobierno focal en Madrid confirmó que España está estudiando la posibilidad de la presencia de la Agencia Europea de Frontera, Frontex, en las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. No se hará nada sin la aprobación de las autoridades de las dos ciudades.